Buenos días a todos los muchachos que se encuentran en línea, esperando que esté una semana productiva, repasando constantemente y de la mano de la Academia Predi para poder así despejar todas dudas y que estén 100% seguros en sus respuestas en el día del examen. Así que, futuros cachimbos, vamos a empezar la clase el día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a hacer digamos, un remix de unos cuantitos temas para poder así despejar cualquier tipo de incógnita o dudas que se nos quedó cuando mencionamos estas clases anteriormente. Así que con toda la fuerza vamos de una vez a compartir pantalla para poder comenzar con el tema. ¿Okay? Muy buenos días a los chicos que están ahí en línea. Vamos a ver. Por favor, me confirman si pueden apreciar claramente las diapositivas. Sí, muy buenos días a todos, Jorge, María. Se puede apreciar las diapositivas, no hay ningún problema. Sí, excelente, muchas gracias. Muy bien. Hoy día vamos a hacer un pequeño repaso, vamos así prácticamente a despejar cualquier duda, incógnita que haya quedado en temas anteriores, así que comenzamos rápidamente con lo que viene a ser el tema de economía, ¿ok? Cuando hablamos de economía tenemos que hablar primeramente del origen de esta ciencia que se establece sus raíces, ¿no?, en la cultura griega, por lo cual se estableció la primera acuñación de este término gracias a Jenofonte, pero cuando mencionamos etimológicamente la palabra economía, nos referimos a dos vocablos griegos que ustedes ya muy rápidamente pueden tener en su mente, despejar esa duda que se establece a través de oikos y nomos, ¿no? Oikos casa, nomos administración, por lo cual surge el término oikonomía o oikonomos, que se determina como la administración de la casa, ¿no? Después tenemos un pensamiento más adelantado, basándose ya en nociones de control, de establecer, digamos, una separación de otras ciencias, se podría decir, al gran Aristóteles, en la cual va a determinar conceptos claros sobre el valor de uso, valor de cambio, sobre lo que viene a ser el dinero y lo determinante para obtener una riqueza, ¿no? Y es ahí donde Aristóteles comienza a establecer pensamientos claros, separando a esta ciencia de otras, ¿no? Y por lo cual se le considera como el primer analítico económico de la historia, el gran Aristóteles, también como es considerado padre de otras ciencias más, ¿no? El gran Aristóteles fue un pensador muy adelantado para su época, determinó, digamos, a los 76, ¿no? Hola, 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 ¿qué pasó? Uy. Hola, hola. Ah, ya. Ok, ok, listo. ¿Me pueden escuchar ahora sí correctamente? Sí, excelente. Muy bien. Disculpen, muchachos, creo que hubo un problema de conexión. Vamos otra vez a tratar de... Muy bien. Estábamos hablando nosotros rápidamente de lo que viene a ser el término oikonomos, ¿no? Del pensamiento, del aporte del gran Aristóteles como primer analítico económico y de Jenofonte como la persona que acuñó por primera vez los términos de oikonomía, ¿no? En su tratado Economos, que significaba el económico. Cuando nosotros hablamos claramente del padre de la economía, nos referimos al gran Adam Smith, que es un escocés que estableció la creación de la obra La riqueza de las naciones y por lo cual establece de una manera científica el análisis de los pensamientos económicos y por lo cual se le considera el padre de la economía moderna. A ver, ¿qué decía Adam Smith? ¿Cómo se puede obtener riqueza? ¿A través de qué? ¿A través de qué puedo obtener riqueza? Mencionaba Adam Smith. A ver, por favor, muchachos, no me hagan sentir mal. Los que están en línea.
¿Cómo podría ser yo más rico? ¿O cómo podría ser una sociedad más rica? Excelente, muy bien, Ayeli, muy bien, Nicole. ¿A través de la división de qué? De la división del trabajo, mejor dicho, a través de la especialización de la mano de obra, por lo cual podría generar mayor producción y mayor ingreso económico. Por esas circunstancias, Adam Smith comienza a determinar la división del trabajo como punto básico para desarrollar riqueza en una sociedad, y también que el Estado no debería intervenir en la economía, más bien darle una libertad al mercado, ya que el mercado se regula por una mano invisible, que viene a ser la famosa, excelente Lisbeth, por ahí, la mano invisible que vendría a ser, chicos, a ver, por favor, rápidamente, la fuerza de qué? La famosa mano invisible en el mercado, vendría a ser la fuerza de la oferta y la demanda, ¿ok? Es por ese motivo que decía, ¿no? Nadie tiene que intervenir, el mercado se regula por sí mismo. ¿A través de qué? A través de la famosa mano invisible, que viene a ser la fuerza de la oferta y la demanda, que representa el interés de parte del comprador y de parte del vendedor. Entonces, con esos principios básicos, aparecen ya conceptos o definiciones del término de economía. Y una definición muy interesante es la de Alan Robbins, que me decía que la economía es la ciencia económica, ¿no? Es una ciencia económica que es la rama que analiza cómo los seres humanos satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos escasos que tienen diferentes usos. ¿Ok? O sea, se analiza que la economía va a tratar de administrar los recursos escasos para poder satisfacer las ilimitadas necesidades que tienen las personas. ¿Ok? Por lo cual, la economía es la ciencia de la elección. ¿Por qué motivo elección? Porque voy a tomar decisiones para saber dónde poder, digamos, utilizar plenamente mis recursos y así lograr una mayor satisfacción. Por esas circunstancias, acá en la conceptualización dice, la economía es la ciencia de la elección, la ciencia que estudia cómo los recursos son empleados por el hombre para satisfacer sus necesidades, puesto que viven en sociedad, ¿no? Entonces yo tengo que analizar, estudiar, ¿cuál es la necesidad más primordial que yo tengo que satisfacer de las ilimitadas necesidades? ¿Quién va a establecer, digamos, este análisis de las necesidades que son primordiales para satisfacer? La ciencia económica. ¿Me dejo entender? Entonces, ante ello, tenemos que analizar, tenemos que ver, tenemos que palpar la realidad económica de un país, ¿no? Para que así podamos, digamos, brindar una solución eficiente y que brinde la mayor satisfacción a las personas. En eso se basa la conceptualización del término de economía. Y Adam Smith, padre de la economía, a través de su obra, nos da a entender cómo, mira, su obra, la riqueza de las naciones. ¿Y cómo se consigue la riqueza de las naciones? A través de la división del trabajo. Por lo cual, para la escuela económica donde se encontraba Adam Smith, que era la escuela clásica liberal, la riqueza era nada más y nada menos que el, el trabajo de la sociedad. ¿Ok? Muy anteriormente se pensaba que la riqueza era la acumulación de metales que preciosos, y anterior a Adam Smith todavía se pensaba que la única forma de riqueza era el trabajo de la tierra. Pero la economía tiene un gran problema. ¿Y cuál es el gran problema? Que siempre va a haber un conflicto entre necesidades ilimitadas y recursos limitados, por lo cual se va a generar un problema denominado la escasez. El gran problema de la economía, ¿cuál viene a ser? La escasez, que implica una necesidad de ¿qué? De elegir, o sea, hay que tomar elección de todas las necesidades que tenemos para así satisfacer la más primordial y renunciar a las otras opciones que podríamos nosotros satisfacer. Y entonces, ese sacrificio que estamos haciendo, dejando de lado otras necesidades que tenemos, genera un costo, ¿no? A lo que se denomina el coste de oportunidad, que es lo peculiar de la actividad económica, ¿no? Ante estas circunstancias, recordemos nosotros que el gran problema de la economía viene a ser la escasez. Y la escasez es cuando las necesidades
¿no? Que son ilimitadas, son mayores ¿a qué? A los recursos que tenemos. Mayor necesidad, pocos recursos para satisfacerlas, entonces genera un gran problema que es la escasez y por lo cual se establece la necesidad de elegir. ¿Ok? Recuerden, a ver acá un ejemplo, tenemos recursos limitados como el tiempo. Fíjense ustedes, son las 9 de la mañana, podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Por lo cual, chicos, el tiempo es un recurso muy limitado y estamos cerca del examen de admisión, no podemos perder el tiempo. Tampoco a nadie le gustaría perder dinero. Ante ello, tenemos varias necesidades que podemos estar haciendo en este momento. Podríamos estar practicando un deporte, saliendo a correr a la playa, salir corriendo al parque. Podríamos estar viajando todavía ahorita, ¿no? Podría ir a conocer cualquier lugar de nuestro querido Perú, ir a ver los huaicos por ahí. O podríamos estar trabajando. Pero en este caso yo sé que todos los más de 100 muchachos que están en línea están en este momento estudiando, ¿no? Repasando constantemente. Y por lo cual vamos a ver que dentro de estos recursos destinamos solamente todo el 100% a una de la satisfacción de una de las necesidades que tenemos. Por lo cual dejamos de lado ¿qué? El trabajo, el viajar o practicar deporte, que pueden ser cosas que nos pueden agradar, nos puedan, digamos, hacer sentir mejor, pero tenemos que, digamos, encontrar cuál es la necesidad más importante y cuál va a ser nuestra prioridad. Y la prioridad se establece como lo que nos va a generar mayor ¿qué? Mayor beneficio. Y en este caso, de todas las necesidades que se pueden cruzar a esta hora, un día sábado, tú sabes que estudiar es una prioridad para ti porque ya estás contra el tiempo, ya que ya viene el examen de admisión. Así que muchachos, pero profe, lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, lo estoy dejando de lado. Y eso significa que estás haciendo un sacrificio, ¿no? Y todo sacrificio tiene un costo, a lo que se denomina el famoso coste de oportunidad, que viene a ser lo que a mí me agrada, que dejo de lado por tomar en cuenta mis prioridades, ¿no? Entonces, ante esta situación donde los bienes con que contamos no son suficientes para satisfacer innumerables necesidades humanas, se establece como costo de ¿qué? Como costo de oportunidad, ¿no? Hay que recordar que la economía es la ciencia también de la elección, la ciencia que estudia cómo los recursos son empleados por el hombre para satisfacer sus necesidades, puesto que vive en sociedad. A ver, yo te pregunto, un pueblo que ha sido afectado por las lluvias, un pueblo como digamos Tumbes, Piura, La Libertad, en un pueblo de ellos, ¿ok? En una de las ciudades de estas tres regiones que te he mencionado, hay dinero destinado para hacer un estadio, ¿no? Hay dinero destinado para hacer un estadio de fútbol en esta ciudad para impulsar el deporte. Pero ante los desastres naturales, las pérdidas de cultivo, las pérdidas de vivienda de la población producto de las lluvias o de los huaicos, ¿seguimos destinando ese dinero a un estadio o de repente para canales, para la reconstrucción de la ciudad? ¿Ustedes qué dicen? A ver, estoy esperando sus opiniones, muchachos. ¿Seguimos en línea? Claro, ¿no? No puedo todavía seguir estableciendo como importancia un estadio. Profe, pero con el estadio vamos a jugar fútbol, va a haber presentaciones de equipos, todo. Pero yo te pregunto, en ese momento, en esa situación, de repente, ¿no? Nos gustaría más que haya un estadio en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Pero sin embargo, por la escasez de recursos, mejor ese dinero que estaba destinado para, como proyecto para hacer un estadio, lo destino para la reconstrucción de la ciudad, para la reconstrucción de la carretera, para la reconstrucción de agua y saneamiento, porque es lo que va a dar mayor beneficio en ese momento a la población. El estadio tendrá que esperar unos añitos más. ¿Por qué? Porque voy a tomar en cuenta ¿qué cosa? ¿Qué tomo en cuenta? A ver, ¿quién me lo dice? Viendo la imagen, por favor. ¿Qué tomo en cuenta yo en ese momento? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tomo en cuenta? Aparte de los recursos limitados, tomo en cuenta ¿qué cosa, muchachos? ¿Quién me lo dice? Excelente, Nicole. Las prioridades. Excelente. Entonces ya creo que ya me entendieron este punto, ¿no?
Es por esas circunstancias, ¿no?, que se establecen las políticas de gobierno, las políticas económicas para dar mayor beneficio a la población. A ver, vamos a ver acá también otro punto que quiero también que ustedes tengan claro. ¿Cuál es el objeto o campo de estudio de la economía? El objeto o campo de estudio de la economía, sobre todo, viene a ser la actividad económica del hombre. Quiero que recuerden ustedes. La actividad económica del hombre viene a ser el accionar de la persona para poder obtener a través de su producción bienes y servicios. ¿Y para qué quiere obtener bienes y servicios una persona? ¿Para qué quisieras tú trabajar? Pregunta. Yo sé que ustedes están estudiando en este momento, para que sean ustedes en un momento que a futuro profesionales y a través del desarrollo de su profesión poder obtener ¿qué cosa? Los ingresos suficientes. ¿Para qué? ¿Para qué quisieras unos ingresos importantes en tu vida? Ingresos económicos, claro está. Para poder satisfacer, dígame usted, sus necesidades. ¿Y sus necesidades con qué se satisfacen? Pregunta básica. Fácil. Con bienes con bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, el objetivo del ser humano en sociedad es encontrar la forma de cómo obtener bienes y servicios para satisfacer necesidades. ¿A través de qué? A través de su intervención en la producción. O sea, tú sabes claramente que de una manera u otra tenemos que trabajar para poder generar nuestros ingresos. Y ya depende de lo que nosotros deseamos, en qué campo desempeñarnos para que esos ingresos puedan ser mayores o menores. ¿Ok? Ante estas circunstancias, esa actividad que realizan las personas, digamos, en diferentes campos, ya sea en el campo de la agricultura, de la producción, de la extracción, de los servicios, de la industria, es lo que la economía tiene como objeto de estudio. ¿Ok? Cómo el hombre va a poder realizar actividades para satisfacer sus necesidades. ¿Ok? Ya que a la hora de realizar estas actividades económicas, estás estableciendo una vida económica del hombre, lo cual se va a relacionar con la producción, la circulación y la distribución, que va a enfrascar en lo más importante, que viene a ser el consumo de las personas. Todo lo que se desarrolla en sociedad se basa en ¿qué? En el consumo. Si yo pongo un restaurante, ¿con qué finalidad lo hago? ¿Con la finalidad de producir alimentos o de ganar dinero? Ganar dinero, ¿no? Pero para ganar dinero, ¿qué tiene que pasar en mi restaurante? La gente tiene que consumir lo que yo genero. Entonces, en una manera u otra, yo también me enfoco en el consumo de las personas. De qué manera, digamos, los precios tienen que ser adecuados para que me puedan comprar y también que la gente valore o quiera obtener lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Entonces ahí se enfrasca el pensamiento económico con los precios, con los ingresos, con los insumos, con las importaciones de los insumos, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí es donde participa el hombre generando una actividad económica, que lo hacemos todos nosotros, desde el cobrador de combi, el jalador, el llamador, hasta la persona que vende caramelos en la calle. Todos hacemos una actividad económica con la finalidad de obtener bienes o servicios. En este momento mi persona también está realizando una actividad económica, ¿no? Estoy enseñando una clase y por lo cual voy a generarme ¿qué cosa? Un ingreso. ¿Y ese ingreso para qué va a ser? Para obtener bienes y servicios y así poder satisfacer mi necesidad, que se enfrasca en ¿qué? En el consumo de mi persona. ¿Ok? Es ahí donde la economía tiene que manejar adecuadamente sus hilos para que las personas puedan realizar actividades, obtener ingresos y poder satisfacer sus necesidades a través del consumo. Por ese motivo, es muy importante el papel de la economía en el Estado, en la sociedad y en el gobierno, para que así las personas puedan tener la oportunidad de ¿qué? De realizar actividades económicas y generarse ingresos para que puedan ¿qué? Consumir. ¿Qué pasaría si no hay trabajo? ¿Qué pasaría si no hay dinero? ¿Qué pasaría si no hay productos para el consumo? Habría una crisis económica. Y entonces, ¿quién tiene que contrarrestar las crisis? ¿Quién tiene que contrarrestar estas situaciones? El papel del gobierno, del Estado, ¿qué? Del
mía para sacarnos adelante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objeto o campo de estudio de la economía? Díganme ustedes, la actividad económica del hombre. La economía, para un mejor estudio también, ¿qué hace? Se tiene que dividir. La economía es muy amplia. Y entonces el señor Keynes estableció una división de la economía, clara y precisa. Hay varias formas de interpretar la economía, pero esta división es una de las que más se estudian o se determinan, ¿no? La economía se va a dividir en dos bloques, claramente está, ¿no? Por un lado tenemos la economía positiva, que va a ser la base para la economía normativa. Por un lado tengo, digamos, el aspecto objetivo que determina lo que es la realidad económica, y por otro lado lo que desearíamos, lo que anhelamos, que viene a ser la parte subjetiva, por lo consecuente lo que debería ser, ¿no? La economía te va a presentar dos puntos. Uno es la realidad económica, cómo solucionar esa realidad, y por el otro lado, cómo aplicarla y mejorar la situación de la población. Entonces, lo que se determina como la economía positiva, la cual se alimenta su información de la economía descriptiva, que va a ser llevada al desarrollo de la teoría económica, por lo cual la teoría económica va a ser, digamos, un estudio pleno, conciso, a través de la microeconomía y de la macroeconomía. Estos análisis, estas leyes, estos puntos de cómo se realiza la situación y cómo puede, digamos, determinarse una mejora en la economía, va a servir ¿para qué? Para mejorar la situación de una población. Y es ahí donde entra la economía normativa, lo que debería ser. Así yo tengo que cambiar la situación de la economía. ¿A través de qué? De las políticas económicas que plantea el gobierno. Entonces, la economía descriptiva alimenta la teoría económica y la teoría económica brinda las soluciones para que las aplique el gobierno a través de las políticas económicas. ¿Ok? Es por esas circunstancias que cada candidato de la presidencia siempre viene con la idea de que yo haría esto para mejorar la situación. Mejor dicho, este señor que está candidateando o señora que está candidateando tiene que analizar la realidad económica, plantear soluciones a través de la teoría económica para aplicar las políticas económicas. Hoy en día, ¿cuál es la política económica que más utilizan los estados? O mejor dicho, en el Perú, ¿cuál es la política económica que más se ha aplicado? No te preocupes, Nicola, ahorita vamos a hablar de eso, no te preocupes, pero quiero que ustedes tengan una idea. ¿Cuál es la política económica que más se ha aplicado? ¿Cómo se mejora la situación de los peruanos que tienen escasos recursos hoy en día? Producto de la pandemia, producto de la pérdida de repente de sus casas. ¿Cuál es la política económica que está utilizando cada vez más el Estado? En la pandemia, cuando muchas personas perdieron, digamos, la manera de ingresos económicos, ¿cuál fue la política económica que utilizaron? Claro, ¿no? Los famosos programas son los programas sociales, ¿no? ¿A través de qué? De los famosos bonos. Hay bono para todo, ¿no? Bono, bono de educativo, bono agrario, bono de gas, bono de eléctrico. Hay también, si no me equivoco, equivoco ahora para los de las sequías, el Yanapanay, para el Huayco, beca 18. Wow, el Estado, ahora también para las personas que han perdido su casa. Escuché ese bono, ¿no? Para las personas que han perdido su causa por la situación del incremento de los caudales de los ríos o de los deslizamientos. También el Estado le va a pagar un bono para que puedan alquilar otra vivienda, ¿no? 500 soles mensuales por 2 años. O sea, es la solución más práctica, ¿no? Lo que viene a ser. Entonces, para tener una idea clara, las políticas económicas que son propias de la economía normativa tratan de solucionar la solución de una manera práctica porque te van a decir que así deberían hacer las cosas. Mientras que la economía positiva te va a dar una situación real de cómo están las cosas. O sea, para que ustedes me puedan entender, la economía trata de solucionar las cosas. A ver, yo soy una persona que me siento un poco mal. A ver, para que me puedan entender en un ejemplo. Yo me siento mal.
Me voy al médico. El médico cuando me va a analizar, ¿qué es lo primero que me va a pedir? ¿Exámenes de qué? Exámenes de sangre, una placa, etcétera. Y esos exámenes y esas placas que me voy a tomar, ¿qué van a determinar? La situación real en la que me encuentro. ¿Me dejo entender o no? ¿Sabe qué? Está con sobrepeso, tiene se alimenta mal, está con anemia, etcétera. Yo te pregunto, ¿qué sería eso? Para que más o menos lo relacionemos. La economía descriptiva, la información, ¿no? Después que el doctor analiza o lee mis análisis, qué me va a hacer? Me va a dar una recetas y consejos a seguir para mejorar ¿qué? Mi estado de qué? De salud. ¿Quién se encarga en la economía de esa situación? De mejorar, de ver por cuál ha sido la causal y darme una receta para mejorar. La teoría económica. ¿A través de qué? A través de la microeconomía y la macroeconomía. Yo te pregunto, ¿salgo del establecimiento de salud con mi receta? ¿Ya me curé? ¿O tengo que poner en práctica lo que me ha dicho el médico? Pregunta para ustedes. Cuando yo hago mis análisis y me dan mi receta, me dicen que tengo que hacer deporte, ¿ya me curé ya? Tengo que ponerlo en práctica. ¿Me dejo entender? ¿Y eso a quién corresponde? Corresponde a mi persona. Entonces, tengo que comer menos, tengo que hacer actividad física, tengo que tomar ciertos medicamentos a mi hora. Entonces, ¿por qué? Porque así tiene que ser. No sé si me dejo entender. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? Uno mismo. Y en el Estado, una vez que ya vi la realidad, ya me dijeron qué es lo que la solución, tengo que ponerlo en práctica. ¿Y quién se encarga en el Estado de ponerlo en práctica? El que dirige el Estado por un cierto periodo de tiempo, que viene a ser el gobierno. ¿A través de qué? De las políticas económicas. Entonces, en mi persona, para seguir con el ejemplo, ¿qué tengo que cambiar? Mis políticas. De repente ya no dormir, mirar televisión hasta tarde, de repente levantarme más temprano y hacer ejercicio, de repente reducir no sé, reducir mi cantidad de carbohidratos que yo me alimento, cambiar muchos aspectos para mejorar y gracias a esas recomendaciones salir ¿qué? Salir adelante. ¿Me dejo entender? Para que ustedes, digamos, con el ejemplo, puedan, digamos, tener palpable la situación. Mira, esa es la situación que pasa en una persona. El Estado y la forma de la economía que analiza los estados es lo mismo. Por esas circunstancias, ahora sí, tenemos la economía positiva, como hablamos anteriormente. ¿Ah? Describe la realidad tal como es, sin juicios de valor o consideraciones morales, lo que es, que viene a ser una reacción de causa y efecto. ¿Cuál es la causa que genera esta situación? Y nos da ciertas afirmaciones de la realidad económica. La economía descriptiva se basa en la observación y la recolección de ¿qué? La recolección de datos, la descripción de la realidad económica, ¿no? ¿Cuántas personas no tienen acceso a agua ni desagüe? ¿Cuántas personas tienen trabajo? ¿Cuántas personas, digamos, han sido afectados por la pandemia? ¿Cuál es la situación de la inflación? ¿Cuál es la situación de la canasta básica de consumo? Cuántos, digamos, cuánto es el ingreso per cápita de las personas, cuánto han sido las exportaciones, cómo va el Producto Bruto Interno. Toda esa realidad económica es propio trabajo de la economía descriptiva. ¿Y en qué nos basamos? En la información dada, ¿por qué? Por uno de los entes de información más importante que tenemos en nuestro país. ¿Y cuál es ese ente? El Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, que recolecta toda esa información. Pero también en materia económica puede ser apoyado ¿por quién? Por el Banco Central de Reserva. Es muy importante ver cómo va la tasa de interés, cómo va el tipo de cambio, por supuesto, para que así se incentive ¿qué? La inversión en nuestro país. Toda esa información se recolecta a través de ¿qué, muchachos, señoritas? De la economía descriptiva. Una vez que ya tengo esa información, ¿qué hago? Analizo, ¿no? Describo, explico y voy a predecir. O sea, mejor dicho, voy a brindar la solución a través de principios, modelos, leyes o teorías económicas. ¿No? Entonces la teoría económica se apoya en la información propiciada ¿por quién? Por la economía descriptiva. La economía descriptiva me brinda información a la teoría económica, la cual analiza, por lo cual es teoría. La teoría analiza, describe y predice, pero no pone en práctica. ¿Por qué no pone en práctica? Porque es teoría. ¿Me dejo entender?
es teoría. Ante ello, puede hacer un análisis y ¿a través de qué? A través del aspecto macroeconómico y microeconómico, ¿no? Entonces yo tengo acá la macroeconomía que analiza el aspecto económico desde un punto de vista general, evalúa la producción total de un país o una población, estudia los actores económicos globales como la importación, las exportaciones o la manera como podemos nosotros, digamos, realizar un mejor mercado internacional, y para ello establece su estudio a través de variables como el Producto Bruto Interno, la tasa de desempleo y el nivel de interés, asimismo la inflación. Pero también tenemos el aspecto microeconómico, que es una perspectiva individual de parte del poblador y evalúa la producción individual de las empresas, ¿no? Estudia los actores económicos concretos y establece su estudio a través de variables que analizan la oferta y la demanda, el precio de un producto, el ahorro familiar o los productos brutos per cápita. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí tenemos nosotros dos puntos o dos análisis claramente: el aspecto macroeconómico de la economía y el aspecto microeconómico. Y es ahí donde a través de estos puntos van a describir y van a predecir cuál sería la solución. Entonces, la economía positiva, para que quede claro, describe la realidad tal como es, sin juicios de valor o consideraciones morales. Es lo que es. Y en eso tenemos la economía descriptiva, que va a servir como datos a la teoría económica, que me va a describir por qué motivo estamos pasando esta situación, me va a explicar cuáles han sido las causales y cuáles pueden ser las soluciones, y me predicen qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que cambiar para mejorar. Y si no lo hago, me va a ir muy mal. ¿Ok? Y después de esto, entonces ya toma toda esta información la economía normativa. La economía normativa es un conjunto de conocimientos donde se toma en cuenta los juicios de valor, opiniones o ética, por lo cual se debe modificar la realidad y los medios para intervenir en ella. Mejor dicho, es lo que debería ser. Esto debemos hacer para que esto cambie. Esta es la situación que debería cambiar. Esto es lo mejor, ¿no? Como algunos candidatos que decían a la municipalidad, ¿no? Hay que comprar 800 motocicletas porque así va a cambiar la situación de la delincuencia en la ciudad. Ojalá vayamos para bien y seamos un país del una ciudad del primer mundo, dijeron algunos candidatos, ¿no? Por hacer un aspecto así, digamos, de relación política, ¿no? Entonces, ahí hay que mejorar la situación para intervenir en ella y establecer una mejora en la sociedad. Un ejemplo sería, ¿no? ¿Se debe eliminar el gasto en programas sociales? ¿Qué creen ustedes? El Perú gasta un montón de dinero en programas sociales. ¿Ah? ¿Deberíamos eliminar el gasto en programas sociales? Que el ciudadano peruano se la vea, ¿no? Ya cómo soluciona sus problemas, o sigamos gastando plata en gastos sociales, en programas sociales, perdón. ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo tengo un punto de vista que tal vez no puede ser igual que usted. Algunos de ustedes dirán, profe, el programa social Pensión 65 ayuda a que mis abuelos tengan un ingreso, el Caliwarma de repente en los colegios nacionales, porque aparte que el Estado te da tu alimento, aparte que te da educación gratuita, cada mes también te da una bolsa o una caja de alimentos, ¿no? Para los estudiantes. Eso no solamente para los estudiantes de colegio, ¿qué? De colegios públicos, ¿no? Aunque no lo crean, y eso es un gasto, un dinero muy importante. Chapanamay, que no creo cómo se llama, aparte eso beca 18, ¿no? Y otros programas más, hasta bono para poder tener gas natural, todo esto. Yo te pregunto, ¿sería bueno que sigamos dando y haciendo más bonos y más bonos para la gente? Una arma de doble filo, ¿no? Porque en algunos casos también la población se acostumbra a recibir estos subsidios del Estado también, ¿no? Y eso va a conllevar a que después tengamos muchos problemas más adelante. Esperemos que no, esperemos que no. Y sobre todo, lo más importante es que realmente estos bonos sean para las personas que sí lo requieran o sí realmente lo necesiten. Y no genere que otras personas ya no tengan que hacer nada porque van a recibir al fin y al cabo un ingreso del Estado, ¿no? Otro ejemplo sería, el Perú debe comprar, perdón el término que se ha escrito acá, comprar armamento. El Perú debe comprar armamento en este momento.
Nos serviría en este momento comprar tanques, armas. Claro, profe, hay muchos, vas a decirme tú, hay muchas revueltas, muchas huelgas. Hay que comprar armas, ¿no? No, ¿para qué? En estas circunstancias es mejor comprar, digamos, alimentos, ¿no? Máquinas, ¿cómo te puedo decir? Retroexcavadoras, tractores, que ayuden al beneficio de que, del progreso de una sociedad para hacer las carreteras, para reactivar el agro en las zonas que han sido afectadas por los desastres naturales, fenómenos de niños que constantemente están viniendo cada vez más, ¿no? Mejorar los accesos a las vías de comunicación, en vez de comprar un tanque, ya que estamos en este momento en Sudamérica con nuestros vecinos en una paz que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Así que mejor sería, con los recursos que tenemos, abastecernos en el control de nuestras fronteras, pero mayormente enfocarnos en las necesidades de la población, en este caso, ¿no? Asimismo, tenemos las políticas económicas. Esta economía normativa va a establecer políticas económicas, que viene a ser un instrumento de acción aplicada por quién. Yo te dije, ¿quién aplica la política económica en un Estado? ¿Quién es el que dirige la política económica del Estado? ¿Quién se encarga de dirigir la política económica del Estado? Excelente, el gobierno. ¿Y quién escoge al gobierno? ¿Quién escoge al gobierno? La pregunta para ustedes. La población a través de la votación. Excelente. Entonces nosotros tenemos el gobierno que hemos elegido. En este caso, la mayoría de la población votó por un presidente que ahora se encuentra preso, pero sin embargo, como en la plancha presidencial va el primer y segundo vicepresidente, ante la situación de lo que le ha pasado al presidente, ahora está gobernando ¿quién? La vicepresidenta. O sea, ¿seguimos en el gobierno del partido que llegó a la presidencia? Sí, seguimos bajo ese alineamiento. Que ahora cierto representante cambie su punto de vista político, eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces, esta señora que está como presidenta actualmente maneja y dirige las políticas económicas del país. Esperemos que lo esté haciendo, o bueno, esté impulsando adecuadamente para mejorar esta situación, ya que el Perú no es también en estos momentos muy fácil de gobernar, ¿no? Para conducir la economía de un país en un determinado periodo de ¿qué? En un determinado periodo de tiempo. No puede estar desligada de la teoría económica, no puedes estar fuera del enfoque de tu teoría económica, no puedes hacer grandes cosas si tu teoría económica te dice, oye, sea austero, oye, no tenemos muchos recursos, oye, no gastes en esto porque nos va a ir mal en el futuro. Entonces tu política económica no puede estar desligada de la teoría económica, ¿ok? Es como que a mí me digan, señor, haga dieta y yo me quiera ir a una parrillada cada fin de semana. ¿Qué va a pasar al final? Si yo hago eso, puede haber afectado a mi salud. Perú, ¿sabes qué? Tus recursos son escasos, ha habido una disminución en la venta de minerales, no construyas más grandes obras, no hagas tantas cosas, enfócate mejor en la población interna que tienes. Entonces, de acuerdo a eso, tiene que trabajar el Estado. No puede estar derivado de la teoría económica. Asimismo, desarrollar las teorías económicas generan políticas económicas. Y esas políticas económicas se tienen que practicar y adecuar porque va a generar beneficio a la población, ya que el objetivo central de una política económica es el mejoramiento del nivel de vida de la sociedad. ¿A través de qué? A través del desarrollo económico, a través de la equidad económica. Y es lo que buscamos, desarrollo económico a un largo plazo. No crecimiento, el crecimiento es a corto plazo. El crecimiento es a corto plazo, o sea, mejorar la situación de las cifras, decir que el Perú ha crecido en mi gobierno, es muy fácil de hacer. Pero lo que sí es difícil es lo que es a largo plazo. Y a largo plazo, estamos hablando de unos 25 o 40 años, es lograr un desarrollo. ¿Podemos decir que no hemos desarrollado hoy en día? Muy poco, porque ese proyecto de desarrollo tenía que haber empezado hace unos 20 o 25 años. Entonces, lo que podamos hacer para el desarrollo económico, para el desarrollo social, hoy en día, no es para obtener frutos mañana ni pasado, sino que para acá, de acá a cuánto, a 25 o 40
40 años, mejor dicho, para cuando ustedes ya sean padres o cuando ya tengan ya un ingreso importante o una familia. ¿Me dejo entender? Pero la cosa es empezar. ¿A través de qué? A través de políticas económicas. ¿Como cuáles? La política monetaria que tenemos, la política fiscal y la política cambiaria, que han sido los ejes después de la crisis de qué? De la hiperinflación de los 90. Y lo que se ha seguido manteniendo hasta la actualidad para el cuidado de la economía peruana, una política monetaria. Y hoy en día el sol tiene cierta fuerza a nivel sudamericano. Una política fiscal, a ser muy, muy cauteloso con los gastos del Estado, pero que últimamente muchos gobernantes, wow, se han despilfarrado mucho dinero, ¿no? El incremento de los puestos de trabajo, de las grandes obras, realizado por unos ciertos presidentes que se han visto involucrados en problemas de corrupción. Una política cambiaria que viene a ser el cuidado de la tasa de, perdón, del tipo de cambio de la moneda, ¿no? El tipo de cambio, asimismo de tasas de interés que puedan ver, para dar cierto respaldo a la población. Entonces, la política económica, al final, va a tener un mejoramiento del nivel de vida de la sociedad y usa políticas monetarias, políticas fiscales y políticas cambiarias, ¿no? La política cambiaria es el valor de la moneda nacional expresada en función de otra, que constituye un patrón internacional, es el precio básico de la economía. ¿Cuánto es el tipo de cambio hoy en día? Pregunta para ustedes, ¿cuánto es el tipo de cambio? Me imagino como todo peruano responsable sabe más o menos cuánto es el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio varía entre 3.70, 3.80 en este momento en el mercado. Va variando día a día. ¿Y eso gracias a qué? ¿Al papel de qué? De la única institución encargada de qué? De que tiene como finalidad la estabilidad monetaria. ¿Cuál es la institución que se encarga de la estabilidad monetaria en el Perú? El Banco Central de Reserva. ¿Ok? A través de un mecanismo que utiliza el Banco Central de Reserva que se denomina flotación sucia, ¿no? O la intervención del BCR para mantener el precio de ¿qué? El precio del dólar a cambio de nuestra moneda de una manera estable, ¿ok? Estable. Por eso que una de las funciones más importantes del BCR es la estabilidad monetaria de nuestras monedas. Asimismo, tenemos la política fiscal, que es el conjunto de medidas e instrumentos que toma el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de la función del sector público. Pregunta para ustedes, ¿cuál es la institución que recauda para el gobierno central? Que recauda los tributos para el gobierno central. A ver, muchachos, vamos, retroalimentando todo lo que tienen ustedes ahora. Excelente. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la SUNAT. ¿Y cuál es el ente que recauda para los gobiernos locales? Para el gobierno central y la SUNAT, como muchos me han dicho. Para los gobiernos locales, ¿quién recauda? ¿Cuáles son las dos únicas instituciones que pueden cobrarte impuestos en el Perú? Por un lado, la SUNAT. Y por otro lado, tributos, perdón. Por otro lado, las municipalidades, y en ejemplo de la Municipalidad de Lima, como dice Robbie, la SAC. Excelente. Los municipios. Entonces, ahí está la política fiscal. Cómo recaudar, cómo generar ingresos tributarios en función del sector público. Con el propósito de la política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el objetivo de la ocupación plena. Política fiscal significa recaudar lo necesario y gastar eficientemente. Por eso cuando dicen hay que reducir el egreso fiscal, ¿qué significa? Que hay que reducir el gasto del Estado. ¿Cómo puedes reducir el gasto del Estado? Dos cosas. Disminuyendo los salarios de las personas que trabajan en el Estado o disminuyendo, digamos, el gasto operativo en obras por parte del Estado. ¿Me dejo entender? Esas fueron unas medidas que se tomaron también en el 90, despidiendo a muchas personas a pesar de tener la titularidad en las instituciones públicas. ¿No? Asimismo, políticas monetarias. Se define la política monetaria como el conjunto de instrumentos de los que se vale el Banco Central de Reserva para regular la cantidad de dinero existente en los mercados y con ello variables subyacentes como las tasas de interés, las tasas de cambio y la inflación. O sea,
Hay una política cambiaria para manejar la estabilidad monetaria del Perú junto con las otras divisas, la política fiscal para un buen cuidado de los ingresos y eliminar en algunos casos los gastos del Estado, y una política monetaria para poder tener la cantidad exacta de dinero y evitar asimismo también las inflaciones, que últimamente están subiendo también por el contexto internacional. ¿Ok? Pero, ¿qué te mencioné? ¿Qué te dije? Que el objetivo de la economía es la obtención de la actividad económica del hombre que se basa en la obtención de bienes y servicios para la satisfacción ¿de qué? ¿La satisfacción de qué, muchachos? A ver, señorita, caballero, que está en línea. Excelente. De las necesidades. ¿Y qué viene a ser la necesidad? La necesidad viene a ser lo que impulsa al ser humano a realizar una actividad. Que quede claro eso. ¿Por qué? Porque viene a ser una sensación de carencia que puede ser física, psicológica, social o individual, que tienen todos los seres humanos independientemente de su raza, cultura, condición económica, etc. Por más que seas de diferente tipo de sociedad, siempre va a haber necesidades en una población. Una necesidad convoca a una carencia o insuficiencia o desequilibrio psicofisiológico, por lo cual vamos a tener este desequilibrio y vamos a realizar una acción para obtener lo que requerimos, ¿no? Las necesidades son económicas cuando hacemos uso de bienes o servicios escasos para su satisfacción. Ejemplo, tener un celular o unos audífonos, ¿qué tipo de necesidad será? ¿Natural? ¿Física? ¿O será una necesidad económica? ¿Qué me dicen ustedes, muchachos? ¿Tener un celular será una necesidad económica o una necesidad biológica? Económica plenamente, ¿no? Ir al baño, porque ya no puedo más aguantar la sensación, ¿será una necesidad biológica o económica? Ah, una necesidad biológica. Profe, ya no puedo más, tengo que irme a dormir. Una necesidad plenamente, ¿qué? ¿Biológica o económica? Biológica, ¿sí o no? Comprarme ropa de marca porque hoy ya tengo una fiesta. Una necesidad plenamente, ¿qué? Económica. ¿Me dejo entender? Asimismo, dice acá el concepto, la necesidad es la sensación de vacío, apetencia que el hombre experimenta cuando no conoce el bien o servicio a utilizar para satisfacer dicha necesidad. Toda necesidad va unida al deseo de ¿qué? Toda necesidad va unida al deseo de satisfacerla. ¿Ok? Si en este momento siento una sequedad en mi boca y un ardor en mi garganta, voy a tener una sensación de ¿qué? De sed. Y por lo cual, cuando aparece esta necesidad de beber algo, va a aparecer ¿qué cosa? El deseo de obtener una bebida para poder yo contrarrestar esta necesidad. ¿Me dejo entender? Entonces va a haber un proceso de satisfacción de necesidad, como también se le menciona las fases de las necesidades. Primero, la manifestación es una necesidad, que viene a ser la sensación penosa de falta o carencia de algo. Un ejemplo claro sería, profe, tengo hambre. ¿Eso qué viene a ser, chicos? Eso viene a ser la necesidad. Y entonces cuando te da hambre, surge ¿qué cosa? El momento 2, que viene, el segundo momento, que viene a ser el deseo. El deseo es lo que va a ser la representación mental del bien o servicio a utilizar para satisfacer dicha necesidad. Un ejemplo sería un plato de lentejas con huevos amorosos o huevo frito con yema, como dices tú, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, de la necesidad del hambre ha aparecido un deseo. O sea, el deseo es la representación que va a aparecer en mi mente para poder satisfacer esa necesidad. Pero porque lo deseo, aparece todo lo que yo necesito. O sea, tengo hambre, deseo esto, y ¡fum! Apareció. Al menos que tenga un mago al costado, ¿no? Entonces aparece el tercer momento. ¿Y cuál es el tercer momento? El esfuerzo, que es el esfuerzo físico mental desplegado para conseguir lo deseado. ¿Y cuál es el esfuerzo físico que yo voy a hacer? Ir al mercado para comprar los ingredientes y el proceso de elaboración, ¿no? Y una vez que ya fui al mercado, compré los ingredientes para el proceso de elaboración, viene la cuarta fase, que es la satisfacción, que consiste en utilizar o consumir lo deseado. Ejemplo, comer hasta sentirnos satisfechos. ¿Me dejo entender?
Entonces tenemos 4 fases: la primera, necesidad, deseo, esfuerzo y finalmente la satisfacción. Ustedes en este momento tienen una necesidad. ¿Cuál es? Estudiar. ¿Cuál es el deseo? Ingresar a la universidad. Por lo cual ustedes están realizando en este momento y a lo largo de estos meses un esfuerzo. Yo te pregunto, ¿cuál será la 4ª fase de satisfacción? Cuando ustedes ingresen a la universidad. O sea, cuando ustedes ya vean su nombre y al costado ingresó, ¿qué van a sentir? Una algarabía, una situación muy bien, digamos, una situación muy agradable para ustedes, que viene a ser la satisfacción. ¿Y qué es la satisfacción? ¿Qué viene a ser la satisfacción? Consumir lo que uno, o lograr lo que uno ha deseado. No hay nada como ponerte una meta y lograr esa meta. Entonces, cuando logras tu meta, de lo que tú te planteaste, a eso se le llama ¿qué? Satisfacción. ¿Me dejó entender? Entonces, ahí están las 4 fases de las necesidades, pero son constantes, ¿ah? Son constantes, y también se vuelven a repetir, muchachos. A ver, después de este proceso de satisfacción, muchachos, vamos a ver nosotros las características o leyes que tienen las necesidades, ¿no? Características o leyes de las necesidades, entre las cuales están que son ilimitadas en número. ¿Por qué motivo o razón? Luis Quintana me dice, profe, ¿política económica es lo mismo que economía política? No, no es lo mismo política económica que economía política. La política económica son las medidas que se van a tomar en base al desarrollo de las teorías económicas. Y es lo que se establece para mejorar la situación de una sociedad a través de las políticas de gobierno que se aplican. Mientras que la economía política es un estudio que se realiza de la administración, ¿no? De los recursos para el manejo de un Estado o una sociedad. ¿Ok? La economía en sí viene a ser, digamos, una ciencia social que estudia cómo satisfacer la necesidad de las personas, ¿no? A través de la administración de los recursos escasos. Cuando hablamos de economía política, y es un punto de vista establecido también por la escuela marxista, ¿no? Donde se determina que ya la economía política es un análisis más que todo en base a un Estado o a una sociedad. Por lo cual hablar de economía política y políticas económicas son cosas diferentes. ¿Ok, Luis? A ver, tenemos limitadas en capacidad. Se dice así porque el organismo tiene un límite para la satisfacción de las necesidades. Entonces, ilimitadas en número es que hay una constante evolución de las cosas en la sociedad. Fíjense ustedes, ¿no? Hoy en día, anteriormente, tener un teléfono en casa era algo alucinante. Hoy en día, tener un smartphone lo es todo. Y más adelante ya, ¿qué habrá? ¿No? De repente te van a implantar un chip y con lo cual ya no vas a necesitar ni celular, ¿no? De repente solamente vas a tocarte la cara y decir hola y listo, se acabó. Y así constantemente las cosas van cambiando. Entonces, conforme avanza la sociedad, evoluciona la sociedad, las necesidades también que hacen van cambiando. Limitadas en capacidad, se dice así porque el organismo tiene un límite para la satisfacción de las necesidades, lo que se establece con la ley de Gosen o principio de saturación, ¿no? Ley de Gosen o principio de saturación. A ver, esta situación es la siguiente. Esta situación viene a ser lo siguiente. Una persona comienza, ¿qué? Una persona comienza con una necesidad al tope, pero conforme va avanzando, conforme va digamos, contrarrestando esa necesidad, esta necesidad tiende a desaparecer. Ejemplo, 2 en punto, tengo un hambre voraz, quiero alimentarme como sea. Mi mamá me sirve un plato de comida, me alimento. Mi mamá me dice, hijito, ¿quieres un poco más? Ya, mamá, no hay problema. Comienzo a comer el segundo plato. Mi mamá me dice, hijo, ¿te sirvo un poco más para que calmes tu hambre? Mamá, por la mitad nada más. Comes el tercer plato. Mi mamá dice, hijo, ¿otro plato más? No, mamá, ya no, ya me satisfací, ya me saturé. Más bien, viejita, ¿me lo guardas para cuándo? Para más tarde. ¿Qué significa eso? Que a medida que usted satisface su necesidad, esta necesidad tiende a desaparecer, pero vuelve a aparecer más tarde. ¿Me dejó entender?
Esa es la famosa ley de Gosen o principio de qué? O principio de saturación, por lo cual las necesidades son limitadas ¿en qué? En capacidad. Me dice acá Jorgito Centurión, profe, yo vi un examen sobre el jueves negro. Sí, bueno, estamos saliendo de la línea de la explicación, pero el jueves negro lamentablemente fue un hecho trascendental en la Bolsa de Valores de Wall Street el 24 de octubre de perdón, sí, 24 de octubre de 1929, si bien no me equivoco, fue la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, donde muchos bancos se fueron a la quiebra, y por lo cual la situación económica en Estados Unidos fue de lo peor, ¿no? Generando una crisis económica que contrarrestó también a todos los países y que arrastró, perdón, a todos los países que estaban de una manera u otra dependiendo económicamente de Estados Unidos. Y lo que conllevó que también Alemania, ¿cómo te puedo decir? Se resalte el papel del nazismo de Hitler rechazando el pago de la deuda que tenía con Estados Unidos, y acá en América también el gobierno de Leguía caiga ante el golpe de Estado de quién, de Sánchez Cerro. No, un gran problema económico que después se va a tratar de brindar una solución con las políticas económicas de Keynes. Excelente. Buen punto, hijo. Son concurrentes, dice acá, las necesidades son concurrentes. ¿Qué significa esto? La concurrencia se manifiesta porque todas las necesidades se presentan juntas, pero el hombre satisface primero las más intensas o apremiantes. Me han dicho para irme, unos amigos me han dicho para irnos de viaje, ¿no? Este fin de mes. Yo no tenía planeado eso, ¿no? Me han dicho, oye, Mito, vámonos de viaje. ¿A dónde? A Cancún. Estamos más o menos recibiendo 1.200 soles para el viaje a Cancún. Ah, qué chévere, mira, 1.200 soles para irnos a Cancún. Me parece bien, me parece bacán, pero también tengo que pagar, ¿qué cosa? La cuota del departamento este fin de mes. Wow, y, yo no, y es un viaje inesperado que me han dicho para irnos. ¿Yo puedo irme de viaje? Sí, puedo irme de viaje, pero ¿qué pongo en peligro? ¿Pagar la cuota de qué? De mi departamento el fin de mes. Ante estas circunstancias, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar qué cosa, muchachos, díganme. ¿Qué tendría que hacer? ¿Tomar qué cosa? Excelente, tomar en cuenta las prioridades. Me voy a Cancún, qué bacán, por 3 días. Y después, ¿dónde vivo todo el mes? Es que a veces, profe, pero la tarjeta de crédito, ¿no? La tarjeta de crédito también me genera ¿qué? Una deuda durante todo el año. Pero bueno, entonces ya son medidas que tú tienes que tomar y tomar en cuenta, como dice ahí Jorgito, como dice las señoritas, tomar en cuenta las prioridades y establecer cuál sería el costo de oportunidad, ¿no? Imagínate, te digo yo, te invita a tu amiga y dices, oye, ¿quieres ir al cine para ver Mario Bros y escuchar la canción de Browser? Peche, 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 pechex. O ir al teatro a ver una obra que se llama El monstruo de Armendáriz acá en el taller cultural de la Universidad del Pacífico. ¿A dónde aceptaría usted que yo le invite? ¿Ir al cine a ver Mario Bros o ir a ver una obra teatral? Ya ves, ya veo ya. Algunas personas me dirán, ¿no? Profe, el cine para ver la canción, todo, ¿no? Para escuchar a Pages, ¿no? Pero otras personas me dirán, no, profe, yo, el teatro. Y entonces aparece en el mismo momento. No puedo ir al mismo lugar, en la misma hora, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente el recurso del tiempo o el recurso del dinero me lo hace limitado. Justo tengo solamente el sábado libre, no puedo ir otro día, tengo poco dinero esta semana, entonces tengo que tomar una decisión. Por eso que las necesidades a veces son concurrentes. ¿Ok? Ahí está. También las necesidades son complementarias. ¿Qué significa? Que para la satisfacción de una necesidad se requieren otras necesidades o otras necesidades que la complementan. Ejemplo, cuando yo quiero cocinar, ¿qué necesito? Los ingredientes, los utensilios, el combustible para poder hacer la comida que yo requiero. ¿No? Para tomar un lonche, ¿qué necesito? Para tomar un desayuno, ¿qué necesito? Dígame. Quiero tomar desayuno. El desayuno es la necesidad. Por lo cual, ¿qué necesito?
He invitado a mi amiga a tomar un desayuno en la mañana acá en mi casa. ¿Qué necesito? A ver, ingredientes, comida, ir a comprar qué, ir a comprar el pan, preparar el café, ¿no? De repente preparar alguna fritura, ¿no? Y para eso necesito que mi cocina tenga un sartén, necesito que haya gas en mi casa, una jarra eléctrica para poner el agua, una cafetera para pasar el café. Entonces, fíjense ustedes, una necesidad generó qué cosa. Otras necesidades. ¿Ok? Por eso que las necesidades son complementarias. Asimismo también, podemos decir que las necesidades son sustituibles porque una necesidad puede ser satisfecha de diferentes maneras. Quiero irme a visitar a mi tía que vive en Comas, puedo irme en bicicleta, puedo irme en mi carro, puedo irme en bus, o si no también puedo irme ¿qué? Caminando, aunque caminando creo que llegaré pues en 2 años, ¿no? Pero al otro día, pero bueno, de todas maneras, puedo hacerlo de diferentes maneras. Y las necesidades también tienden a fijarse. ¿Qué significa? Que a través del uso se vuelve un hábito o una costumbre y que va a resistir la sustitución. Como ejemplo, fumar, beber, alimentarse o almorzar a cierta hora o practicar cierto deporte, ¿no? Se vuelve todo un hábito. Ver cierto programa de televisión, ¿no? Yo ya tengo, de ejemplo, cuando voy a ver a mi madre, ya veo su rutina, ¿no? A esta hora está mirando Magali, a esta hora está mirando Andrea, a esta hora está mirando una novela turca, porque ya se ha vuelto un hábito en ella ciertos programas de televisión. Como ya es mayorcita, ya tiene, digamos, una costumbre y tiende a fijarse, ya sea a qué hora también toma su lonche, a qué hora toma desayuno, a qué hora se acuesta, ¿no? Porque las personas mayores a veces se hacen hábitos, ¿no? En cambio, los muchachos sí son indescriptibles hoy en día, ¿no? Pueden tomar desayuno a las 10, 9, 8, 7, 6, diferente. Pero en cambio las personas mayores vas a ver que ya tienen sus hábitos. A una hora se levantan, a una hora almuerzan, ciertas marcas consumen, no pueden cambiar de marcas, porque si no, para ellos está muy mal, ¿no? Entonces, las necesidades tienden a fijarse. Asimismo, las necesidades varían en intensidad, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al momento o a la situación en la que se presentan, se pueden establecer con mayor urgencia. Fíjense ustedes, en este momento, ¿qué tomarías? ¿Un café caliente o un café helado? En estos momentos. Acá en la ciudad de Lima. Un café helado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la sensación de calor, ¿no? Pero si no vamos ahorita a, no sé, a Huaraz, donde está lloviendo, ahí de repente sí un café caliente. En este momento, ¿te pondrías un terno? ¿Pasaría a la calle? ¿Te pondrías un terno? ¿Pasaría a la calle? Con corbata, saco, camisa, pantalón, o sea, zapatos de cuero, no. Pero si fuera una boda de tu hermana que va a ser a las 11 de la mañana en tal municipalidad, ahí sí necesitas que, ahí sí necesitas ir con un terno. Entonces ahí me doy cuenta que las necesidades varían en intensidad de acuerdo al momento, a la situación o a la urgencia, dependiendo del lugar donde vivimos, de nuestro entorno, de la publicidad o también de la edad. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Claro, Miguelito, el ticlo hace un frío pero alucinante. ¿Por qué? Porque a veces también, fíjense ustedes, de acuerdo a la edad, muchos jóvenes les gusta hoy en día ir con terno, pero creo que la moda hoy día de los jóvenes es ir con terno, pero con zapatillas blancas, creo que está de moda, ¿no? Entonces ya muy poco se compran zapatos hasta para ir con terno, ¿no? Entonces ya son aspectos diferentes, varían en intensidad. Progresión creciente. Una persona es capaz de sentir el deseo de obtener, usar, gozar de una cantidad indefinida de bienes. O sea, cuando ya tú comienzas a tener más y más dinero, tienes tu casa, pero también puedes comprarte ¿qué? Otra casa más. Tienes tu carro, pero de repente te puedes comprar ¿qué? Otro vehículo más y cada vez de mayor gama, ¿no? Mejor zona, mayor gama, mayores cosas que sean más valiosas. Y eso se llama también necesidad de progresión creciente. ¿Ok? Uno siente el deseo de querer que muchas más cosas, muchas más, cada vez más valiosas de manera monetaria. ¿Ok? Asimismo, podemos clasificar las necesidades de 3 maneras. La manera más usual y lo que constantemente viene en el examen, ¿no? Las necesidades primarias, que son de orden biológico, natural, vital, indispensable para satisfacer la subsistencia del hombre, como puede ser la alimentación, el vestido, la vivienda, el dormir.
las necesidades secundarias. O sea, para que quede claro, las necesidades primarias tienen que satisfacerlas sí o sí, si no pone en peligro su propia existencia. Después tenemos las necesidades secundarias, las cuales también se llaman complementarias generales, ¿no? O sociales, ya que son de orden general o de existencia social. Su importancia no es significativa, mejor dicho, si no la satisfacen no pone en peligro su vida, pero sí son indispensables para la conservación de un entorno social adecuado, ¿no? Un ejemplo, el estudio. Si usted no estudia, ¿afectaría su vida? Si usted no estudia, ¿afectaría su vida? ¿Afectaría su vida? Mañana no podrías respirar, no podrías dormir. No, para nada, sí vas a seguir viviendo, ¿me dejo entender? Entonces, pero sin embargo, el que tú seas profesional, va a darte cierto resalto en qué, en tu entorno en tu entorno social. Asimismo, la diversión. Si no vas a bailar al cumpleaños de la amiga este fin de semana, ¿te vas a morir? ¿Vas a sufrir? ¿No vas a poder vivir más? No, para nada. Si no te celebran tu quinceañero, ¿te vas a morir? No, papá, si no pago mi fiesta me muero socialmente. Ah, otra cosa es que vas a tener, digamos, una situación social en el entorno diferente, pero no va a afectar tu vida en sí, plenamente tu aspecto biológico, no. Al menos ya que sea un problema psicológico muy grave, ¿no? El que tú tengas que vivir de las apariencias o de la idea de lo que tengan las personas sobre ti, la recreación, la cultura, el ahorro, ver televisión, etcétera, ¿no? El otro día vi un video que una madre le quitó el celular al niño de 13 años y el muchacho reaccionó rompiéndole todos sus televisores, sus baños, sus salas, sus espejos, sus joyas, todo rompió. Yo te pregunto, ¿que te quiten un celular podría afectar tu vida? En algunos adolescentes hoy en día parece que sí, ¿no? Pero en realidad podría afectar tu vida no tener un celular. No, para nada. Pero sin embargo ya es un aspecto psicológico eso, ¿no? Entonces tenemos ahí las necesidades secundarias. Y finalmente tenemos las necesidades suntuarias o superfluas. Son aquellas que sirven para motivar su distinción económica, mejor dicho, de lujo, y se presentan para halagar a la vanidad o el capricho de las personas y para darnos algún confort. Ejemplo, las necesidades suntuarias vienen a ser necesidades que plenamente pueden satisfacer personas que tienen mayor ingreso, ¿no? Y en lo cual se basa ya la vanidad y el ego de la persona. Ejemplo, joyas, autos de lujo, tener un yate, tener un helicóptero para transportarte. Y eso es una necesidad plenamente que suntuaria o superflua. ¿Ok? Entonces, la clasificación de las necesidades se da a través de la más usual, primaria, secundaria, suntuaria o superflua. Profe, y también tenemos la pirámide de Maslow, que nos hablaba de la clasificación de las necesidades, desde las más básicas para poder así optar para satisfacer las más primordiales, ¿no? Ejemplo, la necesidad fisiológica o básica es la alimentación, el mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso y también el sexo por parte de qué? De las personas, que son necesidades físicas, sí o sí. Después vienen las necesidades ¿qué? De seguridad, que es la necesidad de sentirse seguro, protegido, viviendo, a tener una vivienda y un empleo, ¿no? Que también se toman como necesidades del aspecto de sociales. Las necesidades sociales son el desarrollo afectivo o asociación o aceptación o en el afecto de la intimidad social, que es muy bueno también tener ese aspecto, ¿no? En la cual los demás te hacen sentir importante dentro de tu entorno social. La necesidad de autoestima o de reconocimiento son las que van a fortalecer la autoimagen y la autoestima, como el reconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito a tu persona, ¿no? Entonces yo te pregunto, tú básicamente satisfaces necesidades fisiológicas, estás satisfaciendo también, tus padres te ayudan a satisfacer las necesidades de seguridad, me imagino que es muy introvertido, extrovertido, por lo cual tienes desarrollo de necesidades sociales, y tú estás buscando una necesidad de qué? De reconocimiento cuando ya obtengas tus títulos, ¿no? Y ya finalmente se establece la necesidad de autorrealización, de desarrollo del potencial, ¿no? Que corresponde a aquellas personas que buscan hacer, dice acá, ¿no? Destacados en prácticas de algún deporte, sentir bien a las personas con lo que hacen, pintar un cuadro, escribir una historia o sencillamente desempeñar bien su trabajo, ¿no? Para lo cual ya tienes que tener muchas, pero muchas habilidades para tener
esa necesidad de autorrealización, como que tú seas una imagen para los demás. ¿Ok? Son las pirámides de Maslow que se toman en cuenta para el desarrollo de las necesidades. Pero para satisfacer las necesidades yo necesito y requiero de bienes, que son cosas u objetos que satisfacen plenamente una necesidad, y por lo cual esa cosa o objeto, para ser considerado un bien, tiene que tener valor de uso, que es la capacidad de ser útil de una cosa, y valor de cambio, que es la capacidad de un objeto de poder ser intercambiado por otro. Mejor dicho, posee un precio. ¿Ok? La clasificación de los bienes se pueden establecer de dos maneras. Bienes libres, que son los que se encuentran en la naturaleza y en los cuales se ha obtenido sin ninguna actividad de participación del hombre. Mientras que, por otro lado, tenemos los bienes económicos, que son plenamente generados por la actividad económica del hombre y, por lo consecuente, es el objeto de estudio ¿de qué? De la economía. Asimismo, los bienes libres tienen como características que son abundantes, tienen valor de uso, no tienen valor de cambio, no tienen propietario y son generalmente provistos por la naturaleza, mientras que los bienes económicos son escasos, tienen valor de uso, tienen valor de cambio, tienen propietario y son generalmente creados por el ser humano. Ejemplo, una zapatilla será un bien libre o un bien económico. Una zapatilla. El agua del mar será un bien libre o un bien económico. ¿El agua embotellada es un bien libre o un bien económico? Un bien económico. ¿El aire que respiras es un bien libre o un bien económico? ¿El oxígeno en un balón es un bien libre o un bien económico? ¿Me dejó entender? ¿Cuál es la característica de lo que te estoy mencionando? Que de todos los ejemplos que te he mencionado, ambos, los bienes libres y bienes económicos que te he mencionado, ambos se utilizan, son útiles. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? Ejemplos que te he mencionado. Que por unos tienes que comprarlos o gastar pagar un precio por ellos, y los otros los utilizas ¿qué? Libremente. Si me voy a la playa, me voy al mar, ¿me van a cobrar por bañarme en el mar? Para nada. ¿Alguien te cobra por respirar? No. ¿Alguien te cobra porque te caigan los rayos solares a tu piel? Tampoco. ¿Pero alguien te cobra por tomar una zapatilla de la tienda y ponértela? Sí. ¿Alguien te cobra por el balón de oxígeno que necesitas para poder respirar cuando te sientes mal? Sí. ¿Alguien te va a cobrar por esa botella de agua embotellada que te estás tomando? Sí. Entonces ahí nos damos cuenta que ambos bienes, o los ejemplos que te he mencionado, todos tienen valor de uso, pero algunos tienen valor de cambio y otros no. Principalmente los que no tienen valor de cambio son los bienes libres que se encuentran en la naturaleza, y los que tienen valor de cambio son los bienes económicos que son generados por la actividad económica del hombre. O sea, ya te hemos hablado de ejemplos, espero que tú ya me estés entendiendo esta clasificación. Asimismo, los bienes económicos, que son los que nos importa, porque la clase de economía, se van a clasificar por su naturaleza en bienes materiales y bienes inmateriales. Materiales son aquellos que tienen existencia física y pueden ser captados por nuestros sentidos. Mejor dicho, también son considerados bienes tangibles. Mientras que los bienes inmateriales apreciarse por los sentidos, pero no se pueden tocar, ni ver, ni probar, ni tampoco pueden distinguirse, y solo se pueden distinguir por la inteligencia. ¿Ok? Un ejemplo de bien material, ¿cuál sería? Un libro, un auto, una casa. Un ejemplo de bienes inmateriales o intangibles serían los diseños industriales, los archivos MP3 de música, los videos, las aplicaciones, las películas, una fórmula química o de repente también una patente, ¿no? Son ejemplos de qué? De los bienes inmateriales y los bienes materiales. Esta clasificación se establece por su naturaleza. Mientras que otra clasificación me da por su relación con otros bienes. Tengo los bienes complementarios, que son considerados como los de demanda conjunta, y los bienes sustitutos de demanda rival. Estos bienes complementarios son aquellos bienes que tienen una relación directa con el precio de otros bienes. Ejemplo, la impresora y los cartuchos de impresión. Si yo me compro una impresora, ¿qué voy a tener que comprarme también? Los cartuchos. Si yo me compro un celular, ahora me tengo que comprar ¿qué cosa? El cargador de batería. Si yo me compro la cocina,
tendría que comprarme ¿qué cosa, muchachos? Si yo me compro la cocina, ¿qué tendría que comprar para que funcione la cocina? El balón de gas o tener la conexión de gas natural en mi casa. Así de fácil. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí se llaman bienes complementarios o de demanda conjunta. Si yo me compro una pasta dental, también tengo que comprarme ¿qué cosa? La pasta dental, ¿con qué sale? ¿Me lavo con pasta dental nomás? Un cepillo dental. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí va. Si me compro betún, para lustrar mis zapatos, ¿qué necesito? Si me compro el betún, ¿qué necesito para lustrarme los zapatos? La escobilla. O sea, si me venden betún, a la parte del señor que también me va a ofrecer ¿qué cosa? La escobilla. Si me venden pasta dental, a la parte va a estar la señora que me vende ¿qué? Ofreciendo ahí el cepillo dental. Son bienes complementarios conocidos como demanda conjunta. ¿Ok? Demanda conjunta. Pero también están los bienes sustitutos, que se llaman demandas rivales. Son aquellos bienes que tienen la misma utilidad para el consumidor y por lo cual pueden reemplazar las necesidades de los consumidores. La relación entre el precio de otro bien y la demanda es directa. Ejemplo, puedo comprarme una PC o una laptop. Puedo comprarme un carro, un auto o una camioneta. Puedo comprarme un DVD o un Blu-ray. ¿Me dejo entender? Puedo escribir con un lápiz o con ¿qué? Con un lapicero, ¿no? Excelente. Puedo comprarme de repente un pantalón o si no también ¿qué cosa? Un, un buzo o un short. Excelente. Puedo comprarme zapatos o zapatillas. Una de las dos me va a servir para salir a la calle. Entonces, me dejo entender. Puedo comprarme un sombrero o de repente puedo comprarme un gorro. O sea, son bienes sustitutos de demanda ¿qué? De demanda rival. ¿Ok? Queda claro. Eso es por su relación con otros bienes. Después tenemos por su duración, bienes fungibles y bienes infungibles. Ya estamos con la hora. Por lo consecuente, estos bienes fungibles son conocidos como no duraderos y los bienes infungibles son conocidos como los duraderos. Los bienes fungibles son bienes que al darle uso acorde a su propia naturaleza se consume en el primer uso. Cuando un bien fungible se consume puede ser reemplazado por otro de idéntica calidad, dado que entre sí son homogéneas o equivalentes. Bienes ¿qué significa eso? Ejemplo, bienes fungibles. Una vez que lo utilizas, desaparecen. Un ejemplo sería el dinero, el combustible, los insumos, ¿no? Ni bien lo utilizas, desaparece. A ver, otro ejemplo que podría ser. Ni bien lo utilizas, desaparece. Un cigarrillo, lo prendes, desaparece. Un palito de fósforo, ni bien lo utilizas, también ya no lo puedes volver a utilizar. Una vela, también sería un ejemplo de bien fungible, ¿no? Los productos descartables, o tú lavas tu plato descartable y tu tenedor descartable. Creo que no, ¿no? Ni tampoco lavas tu vaso. Esos productos descartables, ¿para qué sirven? Para utilizarlos solamente una vez y después desecharlos. Son bienes fungibles, no duraderos. Pero después tenemos los bienes infungibles, también llamados duraderos, ¿no? O de constante consumo. Son bienes que se utilizan muchas veces en la producción o en el consumo. Se deprecian de acuerdo a su uso. Un ejemplo podría ser una computadora, un USB, la ropa. Asimismo puede ser tu mesa, tu cocina, tu refrigeradora, tu televisor. Son bienes duraderos. O alguien compra un televisor para ver un partido y después lo bota. Creo que no, ¿no? Todo el mundo, ¿qué hace? Lo utiliza constantemente. Por su función o grado de elaboración, tenemos bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios, también conocidos como insumos, son bienes que se utilizan en la producción de otro bien o producto final y se utilizan íntegramente en el primer uso. Requiere de cierto grado de transformación o modificación para su consumo. Bienes intermedios, mejor dicho, son bienes que ya tienen una transformación, pero falta todavía transformarlos más. El trigo para elaboración de harina. ¿Me dejo entender? Conocido como bien intermedio. La harina para la elaboración ¿de qué? De una torta. El cuero para la elaboración ¿de qué sería? A ver, pregunta para ustedes. ¿El cuero para la elaboración de qué? De una cartera, de un zapato. La madera para la elaboración ¿de qué? De una silla, ¿no?
Entonces ahí tenemos bienes intermedios plenamente. Y los bienes finales son bienes ya que están terminados, listos para la utilización de una satisfacción de una necesidad. Ejemplo, un vaso para tomar agua, un libro, una mochila, ¿no? La ropa, ¿no? Ya está terminada. Y según el ingreso también tenemos el bien normal y el bien inferior, ¿no? El bien normal es que cumple la ley de la demanda y el bien inferior cumple la ley también de la demanda. Los bienes normales de primera necesidad o bien normal superior son los siguientes. El bien normal de primera necesidad es cuando la demanda aumenta, pero en menor proporción al aumento del ingreso, ¿no? O sea, compro alimentos, ropas, una bicicleta de aluminio, si es que mis ingresos, ¿qué hacen? Se incrementan. Pero los bienes normales superiores es cuando la demanda aumenta, pero en mayor proporción al aumento de mi ingreso. Por ejemplo, comprar una bicicleta de titanio, comprarme ya un carro de lujo, son bienes de normales superiores. Pero el bien inferior es el que aumenta cuando se reduce mi ingreso. A menor ingreso, ¿qué consumo más? ¿Bienes normales o bienes inferiores? Ejemplo, me han dicho que me van a descontar 1,000 soles de mi sueldo. Comienzo a comprar cosas de marca comienzo a buscar cosas de marcas inferiores, ¿no? Ejemplo, voy a comenzar a trabajar en una nueva empresa y me han dicho que me van a pagar 700 mensual. ¿Me alcanzaría para ir a comprar una hamburguesa en Bembos? ¿Invitar a mi amiga a una hamburguesa en Bembos? No, tendría que llevar a la tía Bacteria de mi barrio nomás, ¿no? Señora, 2 hamburguesas con bacterias, rápido, para llevar todavía. Y ni siquiera le invitaría a gaseosa, sino prepararía un tecito y le lleno una botella, le digo, para cuidarte todavía, ¿no? La gaseosa es un veneno. ¿Por qué? Porque lamentablemente mis ingresos son veneno. Son veneno, digo, son menores, ¿no? Son menores. Ante esta circunstancia, ante estas circunstancias, perdón, ante estas circunstancias, de acuerdo al ingreso, puedes obtener mayor bienes normales o bienes bienes inferiores. ¿Ok? Por su distinción legal jurídica pueden ser bienes muebles y bienes inmuebles. Bienes muebles son aquellos que posee una persona como patrimonio y que puede trasladarse fácilmente de un lugar a otro. Para que me puedas entender los bienes muebles y los bienes inmuebles. Cuando usted se muda, ¿qué lleva? Todos los bienes ¿qué? Todos los bienes muebles, ¿no? ¿Y qué es lo que queda? El el bien inmueble, mejor dicho, ¿ok? Que es la vivienda, o lo que está establecido como registros públicos. Por su destino, tenemos el bien de consumo y el bien de capital. El bien de consumo es lo que satisface directamente una necesidad, ¿no? Lo que compran las familias, mientras que el bien de capital es lo que va a constituirse como capital y se utiliza para la producción. Mejor dicho, es lo que adquieren las empresas. Un bien de consumo puede ser un perfume, una mochila, un paquete de galletas, mientras que un bien de capital puede ser un camión para el transporte de carga, una plataforma de perforación, un tractor, ¿no? O tu papá va a comprar un tractor para que te lleve al colegio. Creo que no, ¿no? Para que se vaya a trabajar, ¿tu papá va a comprar un tractor? No, tu papá va a comprar un tractor ¿para qué? Para sembrar, para activar la tierra, etcétera. Como bien de como un bien de capital, ¿no? Por su facilidad de acceso, tenemos bienes públicos y bienes privados. El bien público es el que se consume no por cualquier persona, sin importar el nivel económico, ni estatus social, ni nada por el estilo. Mientras que el bien privado es el que compra una persona en el mercado y impidiendo tal vez el acceso a otras personas por la pecularización de su precio, ¿no? Más bien tiene bienes rivales. Un ejemplo de bien público podría ser el alumbrado de las calles, la utilización para votar la defensa nacional, las playas, ¿no? Ese es un bien público. Los parques, mientras que un bien privado podría ser un celular, un reloj, ¿no? Así de fácil. Y plenamente también para la satisfacción de necesidades tenemos nosotros los servicios, que son actividades económicas que realizan otras personas para la satisfacción de las necesidades de otras personas. O sea, satisfacer una necesidad con tu trabajo de otra persona, eso sería un servicio. Pero para poder realizar los servicios requerimos ¿de qué? De ciertos bienes, ¿no? De ciertos bienes. La clase de servicios que hay
es según quién presta el servicio y también según cuántos se benefician con el servicio. Según quién presta el servicio, puede ser servicio público o servicio privado. Servicio público es el que les realiza el Estado a través de las instituciones de administración pública, mientras que el servicio privado son lo que realizan algunas empresas con la necesidad de conseguir un fin de lucro. Ejemplo, los hospitales, las escuelas, la Universidad Federico Villarreal son empresas o son instituciones públicas, mientras que Enel, ¿no? Claro, Movistar son empresas de servicio ¿qué? De servicio privado. Y según a cuánto se beneficia, pueden ser servicios individuales y servicios colectivos. Servicios individuales como un corte de cabello, utilizar un taxi, las clases particulares, la limpieza del cutis es un servicio individual, mientras que el servicio colectivo es una actividad que puede beneficiar nosotros a muchas personas en un solo momento. Como un ejemplo podría ser el servicio que hace el chofer del metropolitano, ¿no? Las canciones que se pueden realizar en un concierto. Fíjense ustedes, el grupo 5 satisfació un servicio individual o un servicio colectivo. Realizó un servicio colectivo o un servicio individual en el Estadio de San Marcos. Un concierto muy sonado últimamente. Un servicio colectivo. Fue el concierto de San Marcos por el grupo 5. ¿Fue un servicio público o un servicio privado? ¿Cualquiera podía entrar? ¿O tenía que pagar una entrada? Claro, tiene que pagar una entrada, profe. Ese es un servicio privado. Excelente, ya me quedó claro. Y recuerden ustedes que todo se establece a través de ¿qué? De la realización de una actividad a través del proceso económico. ¿Cuántas fases tiene el proceso económico? 5 fases, ¿no? Se realizan las fases sucesivas y ligadas necesariamente. Las fases se desarrollan en espiral y las fases íntimamente están relacionadas e interdependientes. El proceso es continuo e interrelacionado que sintetiza la actividad económica global. Recuerden ustedes que el proceso económico se genera con la producción. Después de la producción viene la circulación. Después de la circulación, que es el traslado de los bienes de las actividades productivas hacia las unidades de consumo, viene la distribución, que es el pago es el pago o la redistribución que se le va a dar a cada uno de los factores productivos, ¿ok? O la retribución que se le va a dar a cada uno de los factores productivos que han participado en la producción. Una vez que ya tengo el dinero, se establece el consumo y una vez que desarrollo el consumo, no todo lo gasto, una parte lo ahorro para que se desarrolle lo que se denomina la inversión. Muy bien, muchachos. Ahora sí, vamos a compartir pantalla con el material que se ha preparado en la academia para poder así poner todo nuestro ímpetu en el desarrollo de estas preguntas. A ver, quisiera que ustedes participen con la respuesta de estas preguntitas para a ver si han entendido o han comprendido todo lo que hemos explicado durante este tiempo. La ciencia económica se divide ¿en qué se divide la ciencia económica? La ciencia económica en economía positiva y economía normativa. Excelente, muchachos. 2, las necesidades nacen con el hombre, impulsan a conseguir algún bien, son similares en la sociedad, son parte del proceso económico o todas serían correctas. Las necesidades nacen con el hombre, impulsan a conseguir algún bien, son similares en la sociedad, son similares, son parte del proceso económico o todas serían correctas. ¿Qué dicen ustedes de la pregunta 2? ¿Ah? Nacen con el hombre. Impulsan a conseguir algún bien, me dicen todos, ¿no? Bueno, en relación son todas, ¿ah? Todas son correctas, ¿ah? Son parte del proceso económico, impulsan a conseguir un bien, ¿no? Nacen con el hombre, etc. Marque con verdadero o falso según corresponda. Los deseos son ilimitados, al igual que los presupuestos. ¿Eso sería verdadero o más falso que un te quiero de tu ex? Eso sería falso, ¿no? Los deseos son ilimitados, al igual que los presupuestos. Falso. La necesidad es una sensación de carencia. La necesidad será una sensación de carencia. Eso sí es verdadero, ¿no? Siento que me falta algo. La mayoría de los peruanos solo satisfacen necesidades primarias.
Eso sí es verdad, ¿no? La respuesta, ¿cuál sería? Beso para todos. Beso para todos. Excelente. 4, dice acá. Una persona en promedio consume 2 panes en el desayuno. Pues las necesidades, ¿cómo son? Vamos. Concurrentes, sustituibles, variables, limitadas en número, limitadas en capacidad. ¿Cuál sería la respuesta? La B, ¿no? Limitadas en capacidad. Vamos, 5. ¿Cuál es la capacidad que poseen los bienes para satisfacer necesidades? ¿Cuál es la capacidad? De las 5. Respuesta de las 5. La respuesta de las 5 sería enano. La capacidad que tienen los bienes es la utilidad. Excelente. Muy bien, ¿ah? 6. ¿Cuál de las alternativas mencionadas no es característica de las necesidades? ¿Cuál no es una característica? Son complementarias, tienden a fijarse, ilimitadas en capacidad, concurrentes o varían en intensidad. Ilimitadas en capacidad, no, profe, son limitadas en capacidad. Entonces la respuesta sería enano. 7. Para priorizar una necesidad, el consumidor debe considerar primero, ¿qué cosa? Para que tú priorices una necesidad, el consumidor debe considerar primero los precios y sus ingresos, los ingresos y la crisis, la inflación, sus ingresos y sus gustos. ¿Cuál sería? Habla, claro, los precios y los ingresos, ¿no? El elemento más importante de la actividad económica lo constituye, ¿qué cosa? Las técnicas de producción, los recursos naturales, las necesidades humanas de arranque. 8, casita. 9. Toda persona experimenta que con el tiempo sus necesidades se incrementan. ¿Debido a qué? Son concurrentes, son ilimitadas en capacidad, o tienden a fijarse, son complementarias o son ilimitadas en número. ¿Qué creen ustedes? Son ilimitadas en número, ¿no? Conforme va avanzando la sociedad, requiere de más y más cosas. Son aquellos bienes que al aumentar el ingreso, dice acá, la cantidad demandada de este bien disminuye. Son aquellos bienes que al aumentar el ingreso, la cantidad demandada de este bien disminuye. ¿Qué serán? Los bienes bienes inferiores, ¿no? Ya gana más dinero, ¿vas a comer tripita de pollo en la esquina? No, pues ya te vas a un restaurante, ¿no? ¿Qué dirá la gente, dices tú? Las necesidades biológicas pueden considerarse como biológicas, primarias, secundarias, terciarias. La respuesta sería, profe, primarias, mi estimado profesor. 12. No refleja una característica de las necesidades humanas. Son limitadas en capacidad, son sustituibles, son concurrentes, son complementarias o son ilimitadas en número. La 12, si no me la has marcado, Dios mío, ¿ah? Dedito, ilimitadas en número. Ah, no, perdón. No, ilimitadas en número sí son. Perdón. No refleja una característica de las necesidades humanas. ¿Cuál sería acá la respuesta? Mil disculpas. No refleja. Limitadas en capacidad, sustituibles, son concurrentes, son complementarias, son ilimitadas sin número. No hay clave, ¿no? Todas serían, ¿no? Clave F, todas las anteriores. Son características. ¿Ok? Vamos con la respuesta 13. La alimentación, la vivienda y el vestido constituyen denominadas necesidades, alimentación, vivienda y vestido, vitales. Necesidades vitales. 14. Señale el orden correcto, dice. La respuesta, a ver, espera. Miguel me está diciendo algo. Las necesidades humanas no eran ilimitadas. Por eso, ilimitadas en número, dice la 12, hijo. Pero también dice limitadas en capacidad. Limitadas en capacidad. En la 12 no hay clave, todas son características. ¿Ok? La 13 sería E. La 14, ¿qué me dice la 14? Vamos a hacer que se me apague la computadora. La 14 sería casita, ¿no? Deseo, sensación y esfuerzo. Excelente. 15. ¿Con cuál de los siguientes nombres se le conoce las necesidades generales? Serían secundarias, generales secundarias. 16. ¿Cuál ha sido el criterio para la clasificación de las necesidades primarias, secundarias y suntuarias? ¿Cuál sería? Rápido, por favor. La 16 sería la satisfacción. No, la prioridad.
la prioridad, ¿no? La prioridad. Perdón. La 14 marqué la C. Mil disculpas. Tienen toda la razón, tienen toda la razón. La respuesta sería dedito, ¿no? Sensación, deseo, esfuerzo y satisfacción. Creo que he cometido una salvajada acá. Mil disculpas, chicos, mil disculpas. Voy a tratar de, tal vez, ya, por favor. Dedo, la 14 dedo. 17. El orden correcto de las fases del proceso económico es, ¿cuál es el orden correcto de la fase del proceso económico? Tenemos la producción, circulación, distribución y consumo e inversión. La respuesta sería rápidamente, tengo acá, de dedito, ¿ok? Dedito. 18 es el resultado de la producción. ¿Cuál es el resultado de la producción? El producto. 18, avión, claramente. 19 consiste en la transformación de los recursos naturales en bienes económicos. A eso se le llama producción, cuando voy a transformar unos insumos en un producto final. Y la 20 son aquellas fases del proceso económico que se encuentran entre la producción y el consumo. Es la circulación y la distribución. ¿Ok? Muchísimas gracias por su tiempo. Mil disculpas de repente por la hora. Espero que se haya complementado todo lo que han tenido ustedes que realizar el día de hoy y será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Miss. Nos estaremos viendo la otra semana. Cuídense mucho, chicos, y a seguir estudiando. Cuídense bastante. Gracias, profesor Milton. Bueno, chicos, vamos a tener un breve receso y volvemos con lo que es la evaluación, ¿sí?